dejando huellas de su amor. A pesar de mí, a pesar de vos, siendo huella de tu amor. Aquí estoy para caminar con vos. Estamos de vuelta después de este temita musical y tenemos a un invitado muy especial que nos va a contar de un tema que para nosotras es nuevo, no sabíamos, así que queríamos conocer. Antes vamos a pedir que se presente, que nos diga su nombre, a qué se dedica y qué es lo que más le gusta. Buen día. Hola, buen día. ¿Se escucha? Perdón. Sí, sí, sí. Buenos días, chicas, ¿cómo le va? Un gusto conocerlas, un placer. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Fabricio, soy maestro de grado. Actualmente estoy trabajando en el colegio FASTA, pero mi corazón es franciscano. Soy franciscano también, laico franciscano. ¿De qué se trata el perdón franciscano? Bueno, contarles que el 2 de agosto la familia franciscana, que es una espiritualidad muy amplia, incluye a sacerdotes, religiosas, laicos, y que estamos dispersos por todo el mundo, celebramos con mucha alegría lo que se llama Santa María de la Porciúncula o el perdón de Asís. Eh, ¿Qué es esto del perdón de Asís? Que es una indulgencia plenaria que celebramos los cristianos y que podemos alcanzarla en ese día. Pero ¿de dónde viene este perdón de Asís? ¿Cómo sale? Contarles primero que eh, fue, un, fue un regalo que el Señor le hizo a San Francisco de Asís, y de un pedido que Francisco también le hace al Señor. La Porciúncula o pequeña iglesia, como le llamaban, que era Santa María de los Ángeles, es una iglesia muy chiquitita, que tiene mucho significado en la espiritualidad franciscana porque son los inicios de la espiritualidad. Ahí Santa Clara hizo sus primeros votos, San Francisco comenzó su trabajo y su orden ahí en esta pequeña Porciúncula, y era muy querida por San Francisco. En la historia, bueno, Francisco siempre tenía esto de la penitencia y el perdón de los pecados, ¿no? Él siempre sentía que necesitaba ser perdonado por el Señor. Y el Señor en una de las visiones lo perdona y dice que él sintió mucha paz al recibir el perdón del Señor por sus pecados. Y entonces, en esta pequeña iglesia, estando en oración, él se le apareció en una visión el Señor y la Virgen María. Y le pide a Francisco, le pregunta a Francisco qué es lo que quisiera, qué quisiera pedirle. Ante esto, Francisco, y ante la experiencia de haberse sentido perdonado, porque él dice que cuando el Señor lo perdonó, cuando le dijo tus pecados te son perdonados, él sintió mucha paz, eh, pide que eso mismo, el perdón de sus pecados, pueda ser concedido en esta pequeña iglesia. Eh, la, los cronistas cuentan que cuando Francisco le hace ese pedido, dice que el Señor se quedó en silencio. Y entonces, muy pícaro Francisco, ¿a quién recurrió? A la madre, porque estaba junto con él. Y que le pide a la madre que interceda ante el Señor ante este pedido, que cualquiera que pueda ingresar a esta iglesia con corazón contrito, pueda alcanzar el perdón de sus pecados. Y dice que la crónica cuenta que la madre lo miró a Jesús y le sonrió. Y entonces ante esto Jesús le dijo que le confirmaba que iba a ser perdonados los pecados de todos aquellos que ingresaban ahí, no solo en la tierra, sino también en el cielo. Y solamente le pidió un requisito. El requisito era que eso que él le había dado a Francisco como regalo fueran y lo confirmaron. Y así fue, que fue ante el Papa Honorio III, y el Papa se lo terminó confirmando a este gran regalo que
que el Señor le ha dado a Francisco y que nos ha dado a todos, porque en realidad en principio era solo reservado para aquellos que peregrinaban o iban en peregrinación a la pequeña Porciúncula, a Santa María de los Ángeles, pero años más tarde, y al correr de los siglos, esto se abrió para todos. ¿Cuándo empieza y cuándo termina esta celebración? Tradicionalmente se la puede ganar todo el año, pero particularmente en esta fecha. En realidad comienza el día 1 de agosto y termina el 2 de agosto a la tarde. Pero en realidad también puede ser durante esa semana también, o sea, la iglesia en esto no es inflexible, sino que todo lo contrario, es flexible y se adapta al tiempo de cada uno, ¿no? Así que particularmente el 2 de agosto o el 1 de agosto. ¿Puede cualquiera obtenerlo? Claro que sí, es para todos. No es algo especial o solamente para los franciscanos. En esto la espiritualidad franciscana es universal y entonces la gracia que le concedió el Señor a Francisco y el deseo de Francisco era que sea para todos, no para solo algunos, sino para todos, que todos podamos alcanzar esta gracia enorme de la indulgencia plenaria. ¿Nos puedes contar un poquito qué significa en sí la palabra el perdón o de qué se trata? En este caso, el perdón de Asís es eso, justamente, ¿no? El perdón de todos nuestros pecados. En el caso de Francisco, él tenía eh, mucha, mucha conciencia acuérdense que que el pecado es un alejamiento de Dios, ¿no? Y entonces Francisco, él sabía que, bueno, él había tenido una vida bastante licenciosa cuando era joven era bastante licencioso, digamos, era de muchas fiestas, de muchas jodas, si lo podremos decir en términos actuales, ¿no? Y él siempre tenía esto de que necesitaba ser perdonado. Entonces, el perdón de Asís tiene que ver con eso, ¿no? Que el Señor nos perdone nuestros pecados, pero no mágicamente, ¿no? Sino que uno también tiene que poner esto de yo quiero ser perdonado por el Señor y quiero alcanzar ese perdón, ¿no? Entonces, y esta gracia particular, se concede en la indulgencia plenaria, que es lo que se celebra en este caso el 2 de agosto. ¿A quién está dirigido y qué tenemos que hacer para obtener el perdón? Bueno, ¿a quién está dirigido? Ya lo hemos dicho, ¿no? Es para Sí, sí. todos, ¿no? Para todos aquellos que deseen, necesiten y quieran recibir este perdón, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Tenemos que caminar 200 kilómetros. No, mentira. Ya las veo a ustedes caminando 200 kilómetros. No. Miren, es simple. En realidad, la Iglesia nos propone la Iglesia nos propone que para alcanzar esta indulgencia plenaria, primero tenemos que visitar una iglesia, obvio, ¿no? Y visitar el Santísimo particularmente, ¿no? En un ¿Tiene que ser sí o principio, sí una iglesia franciscana o cualquier iglesia? me ganaste de mano. En un principio sí, en realidad en principio era ir hasta la iglesia Santa María de los Ángeles de la Porciúncula, que queda en Italia, cerca de Asís, a 12 kilómetros de la ciudad donde nació, vivió y murió Francisco. Ahí cerquita está esta pequeña iglesia. En principio era la peregrinación, todos aquellos que entraron a esa iglesia. Después, con el tiempo, se abrió a todas aquellas iglesias franciscanas. Recuerde que los franciscanos están por todo el mundo, en distintas partes del mundo están. Actualmente, ahora los franciscanos son pocos, así que es medio difícil encontrar. En Catamarca tenemos todavía franciscanos, pero actualmente es ir a cualquier iglesia, ¿no? Visitar el Santísimo, el Santísimo, rezar un Padre Nuestro y un credo, confesarme y sobre todo recibir la comunión, ¿no? Ir a misa, participar y recibir la comunión. Y particularmente hay un pedido muy especial que es rezar por las intenciones del Santo Padre, ¿no? Entonces, esos son más o menos los requisitos, si se quiere decir algo por el estilo, para recibir la indulgencia plenaria. Pero yo creo aclarar esto, ¿no? Tiene que ver con esto de lo que Francisco quería, ¿no? Esto de
sentirnos perdonados y sentir que necesito ser perdonado, ¿no? La necesidad de pedir perdón y que me den el perdón, ¿no? Eso es básicamente sumado a estos requisitos que nos pone, que en realidad es volver al encuentro y volver a los brazos fraternos de Dios, ¿no? Volver a estar en gracia, volver a estar con Dios, ¿no? ¿Cómo vive usted el Día del Perdón franciscano? El perdón de así creo que para nosotros los franciscanos es una celebración muy querida, nos llega mucho, entre todas las celebraciones que hay dentro de la espiritualidad franciscana, porque tiene mucho sentido, porque es el origen de nuestra espiritualidad, es el comienzo de todo, y esto de que Francisco pudo obtener esta gracia especial para todos nosotros, es hermoso. Particularmente yo la vivo y creo que es un momento también como para hacer un alto en el camino y pensar aquellas cosas no buenas que hacemos, ¿no? Y pedir perdón por eso, ¿no? Aquellas macanas que nos mandamos, y sin querer, a veces queriendo, ¿no? Y bueno, y pedir perdón y sobre todo recibir el abrazo misericordioso de Dios que siempre está dispuesto para perdonarnos. Y acá en Catamarca tenemos una sola iglesia franciscana, ¿verdad? Que es la del Colegio El Quintana. colegio, sí, el convento Bien. San Francisco, y que la iglesia está dedicada a San Pedro de Alcántara, sí. Acá tenemos todavía, hay 3 hermanos, 3 frailes que viviendo allí. Y bueno, ahora quisiéramos que nos deje un mensaje y si quiere puede enviar saludos. No, el mensaje es, yo creo que lo lindo, creo que lo rico de celebrar la porciúncula es celebrar también la gran misericordia de Dios, ¿no? Y que podamos vivir en nuestro corazón esa misericordia, ¿no? Que es lo que Francisco también experimentó. Él siempre le pedía a Dios perdón de sus pecados, y él siempre se consideraba como un gusanito. Decía que era... siempre preguntaba, ¿quién eres tú, dulcísimo Señor mío? ¿Quién soy yo, gusanillo vil? Se decía, ¿no? Y ante esto el Señor le ofreció el perdón, y no solo el perdón, sino todo su amor, y eso le dio paz. Creo que esto es lo maravilloso que tenemos, ¿no? De sabernos que Dios nos ama, y nos ama sin condiciones, no nos pone condiciones para ese amor. No es que nos pone un requisito, es decir, bueno, a ver, tenés que ser así, tenés que ser... No, no, no. Él nos ama y nos ama plenamente. La cuestión está en que si nosotros nos dejamos amar por Él, ¿no? Si nosotros lo amamos de verdad a Él, ¿no? Entonces, abrir el corazón a este amor maravilloso del Señor, y que nos perdona y nos ama, y que podemos aprovechar ese momento para pensar en aquello que dije recién, ¿no? Pensar aquellas cosas que hicimos mal y pedir perdón y recibir este perdón. Y las puertas del Señor siempre están abiertas, y los brazos del Señor siempre están abiertos para nosotros. Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotras y esperamos volverlo a tener con nosotras y tal vez por otros temas. Muchísimas gracias a ustedes, la verdad que hermoso, la estabas escuchando recién, y la verdad que un orgullo, un placer enorme que me hayan invitado, y bueno, como decimos los franciscanos, paz y bien. Muchísimas gracias por acompañarnos este sábado. Y Juli, si nos puedes dar también tu despedida y algún saludo. Bueno, yo quiero mandar saludos a mi familia y a mis primos. Y bueno, nos vemos el próximo sábado. Y bueno, yo también mandarle un saludo a todos los que nos escuchan. De nuevo agradecerle a Fabricio, y nos encontraremos en 7 días con el mejor segmento de Mateando, Mateandito. Mateandito. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado.